Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. De nueva cuenta aquí su servidor Ricardo Álvarez. Espero te encuentres muy bien el día de hoy. Si me estás viendo en tu celular, en tu computadora, este, te mando un saludo enorme. Y bueno, el día de hoy vamos a abordar el tema 9 de este curso taller de técnicas de mediación, el cual consiste en... espérenme. La ética en el ejercicio de la persona facilitadora. Ese va a ser el tema que nos ocupa el día de hoy. Y bueno, para empezar a hablar de este tema, quisiera que supieran que el enfoque que quiero que se lleven ustedes, que el mensaje que se lleven de esto, más allá del objetivo que a continuación les voy a dar, es que esto es los estándares que el sistema en materia penal espera de los facilitadores, son los estándares que la doctrina espera de los facilitadores, y a fin de cuentas espero que esta definición de los estándares que la ley y la doctrina esperan de las personas facilitadoras ayude a esta audiencia, los ayude a ustedes a definir desde su perspectiva cuáles son los estándares que definen a un facilitador ético, a un facilitador que está actuando correctamente. Entonces, en esa tesitura y ahora con este enfoque que por favor les pido no pasen por alto, si al final quedan dudas o al final no se explica este enfoque que quiero darles, por favor hay foros de discusión en Canvas para poder hablar este tema y bueno, espero disfruten esta exposición como yo disfruté hacerla para ustedes. Comenzaremos con ¿qué es la ética? Y bueno, para iniciar esta definición de la ética, a mí me gustó mucho la definición que utilizó Roy, David y Bruce en su libro Fundamentos de Negociación, que podrán hallar siempre el texto en tinta negra abajo de la presentación. Y bueno, ¿qué es la ética? La ética se refiere a los estándares sociales que se aplican en todas partes a lo correcto o incorrecto en una situación específica. ¿Qué quiere decir esto? Que la ética es el estándar que define qué está bien y qué está mal. Este estándar lo definen obviamente la doctrina, las ideas que son más aceptados por quienes escriben los libros de ética, y bueno, ese es un estándar. Y si se fijan, la ética no te dice qué está bien y qué está mal. La ética es el estudio de esos estándares. Y el segundo punto, o un proceso para establecer tales estándares. Entonces, no únicamente es el estudio de los estándares, sino es la ciencia que a su vez... pensé que se había parado. Sino que también es la ciencia que a su vez estudia la creación de esos estándares de lo que está bien y lo que está mal. Y bueno, eso es la ética. Y además, que siempre nos ha ayudado a entender mejor qué es la ética, pues diferenciarla de la moral. Y para ello, los autores nos dicen, es diferente de la moral, la cual son las ideas individuales y personales de lo correcto y lo incorrecto. La ética proviene de las filosofías particulares, las cuales pretenden, en este caso nos esperamos para las filosofías, y la moral, en contraposición a la ética, es lo que uno piensa que está bien y lo que está mal. La ética es el estudio de los estándares y la creación de los estándares. La moral es el estándar que nosotros vamos a aplicar. Bueno, entonces nos vienen diciendo que la ética proviene de las filosofías particulares, las cuales pretenden definir la naturaleza del mundo donde vivimos, normar las reglas de convivencia. Cada filosofía adopta distintas perspectivas en estas cuestiones, lo que en la práctica significa que conduce a diferentes juicios acerca de lo correcto o lo incorrecto. En una situación determinada, en la práctica, el trabajo arduo de la ética es determinar en qué difieren entre sí las filosofías éticas, decir qué enfoques prefiere cada individuo y aplicarlos a las situaciones reales cotidianas. Con esto, quiero que ustedes se lleven cuál es la finalidad de la ética, que es crear estos estándares
con base en temas filosóficos que han sido plenamente debatidos, como qué es lo bueno, qué es lo malo. Así es como nace la ética de esos debates. Por eso ustedes podrán verificar en textos definiciones de Platón de qué es ético, pues es aquello que tiene las 4 virtudes. Para Aristóteles, ¿qué es aquello que es ético? Pues el proceso para el eudemonismo aristotélico, la finalidad de la felicidad. Y bueno, en este caso quiero que se queden con esta idea de la ética. Y no solamente quiero que se vayan con esa idea de la ética, quiero que conozcan el objetivo del día de hoy. El objetivo es conocer los diferentes criterios o estándares para juzgar y evaluar las acciones de un facilitador. Si bien es cierto, vamos a ver el día de hoy y vamos a platicar de la ética, esta ética se va a explicar en función de las consecuencias que tiene para los facilitadores. Cómo es que en el ejercicio profesional de los mecanismos alternativos de solución de controversias, en específico de la mediación, tenemos dilemas éticos los facilitadores. Y así como tenemos dilemas éticos, tenemos también herramientas que nos sirven para solventar esos dilemas éticos. ¿Estos cuáles son? Los estándares éticos. Y ahora, bien, ya tenemos nuestro objetivo. Nuestro próximo pendiente es que quisiera que verificáramos algunos estándares éticos. Yo decidí por 4, de los cuales nos exponen Roy, David y Bruce. Estos 4 estándares son estándares que te fijan un objetivo y con base en ese objetivo te determinan las cuestiones que se van a considerar éticas o las cuestiones que no se van a considerar éticas. Para ello inserté la tabla y espero que podamos verla a continuación. La primera de ellas, y que por favor quiero que se ubiquen, es ética del resultado. La definición es: la rectitud de una acción se determina al considerar sus consecuencias. Bueno, aquí vienen unas cuestiones que dice: principios más importantes, se deben considerar todas las consecuencias probables, las acciones son correctas si promueven la felicidad, son incorrectas si producen infelicidad, la felicidad se define como la presencia de placer y ausencia de dolor, la promoción de la felicidad suele ser la meta definitiva, la meta es la felicidad colectiva de todos los interesados. Y bueno, algunas preocupaciones principales de esta ética, que les adelanto, todos los estándares éticos tienen ciertas preocupaciones: cómo se define la felicidad, cómo se mide la felicidad, cómo se equilibra la felicidad. Y bueno, creo que en este caso, este primer estándar de ética, que es de resultado, pues resulta, y valga la redundancia, en una cuestión que qué determina que va a estar bien o qué determina que va a estar mal: el beneficio que uno consiga, la felicidad que el acto genere en uno. Otro principio o estándar ético es la ética del deber. La rectitud de una acción se determina al considerar las obligaciones para aplicar los estándares y principios universales. Los principios más importantes: la conducta debe de guiarse por los principios, las personas deben respetar sus principios y limitarse, el bien definitivo es una vida de virtud, no debemos ajustar la ley moral a nuestras acciones, sino ajustar nuestras acciones a la ley moral. Y bueno, luego pasamos a con qué autoridad aceptamos las reglas particulares o la bondad de esas reglas, qué reglas seguimos cuando en su conjunto entran en conflicto, cómo adaptamos las reglas generales a situaciones específicas, cómo cambian las reglas cuando se modifican las circunstancias. Y con este modelo kantiano de la ética del deber, pues tenemos preocupaciones en cuanto a cuáles van a ser, si bien es cierto es un estándar, Kant nos dice pues hay un deber, ¿cómo definimos ese deber? Si se fijan, es una cuestión filosófica, es una cuestión que no tiene respuesta, pero de su estudio y es lo que voy a pasar después, holístico. Es decir, si estudiamos todos los estándares éticos, nos vamos a empezar a dar cuenta que hay acciones que cuando cumplen varios estándares éticos podemos definir que es ética. Ahora, la que sigue es la ética del contrato social. La rectitud de una acción se determina por las costumbres y normas de una comunidad.
Las personas deben operar en un contexto comunitario y social para sobrevivir. Las comunidades devienen organismos morales para determinar las reglas básicas. El deber y la obligación unen a la comunidad y a las personas entre sí. Lo que es mejor para el bien común determina el estándar definitivo. Las leyes son importantes, pero la moral determina las leyes y los estándares para lo correcto y lo incorrecto. Las preocupaciones, ¿cuáles serían? ¿Puede un Estado ser corrupto y su pueblo moral? ¿Cómo determinamos la voluntad general? ¿Qué significa el bien común? ¿Qué hacemos con los pensadores independientes que desafían la moralidad? En este caso, partimos de la base que existe una norma general aceptada por todos, que es la tesis que Rousseau nos da con el contrato social, y esto es lo que define nuestra ética, lo que es ético. Si está de acuerdo con ese contrato social, estamos safe bajo ese estándar de ética. Pero tenemos las preocupaciones, que son las mismas que expusimos. ¿Cuáles son? Que no hay una manera de definir el bien común. Es un problema incluso en el sentido de cuál es la democracia, si nuestros medios son efectivos para que en realidad el pueblo es quien esté imponiendo los estándares éticos. Sobre eso, pues ya saben, hay muchas cuestiones, y aquí recuerden, estamos para conocer esos estándares. Entonces tenemos el estándar del pacto social, que es de los deberes, y por último, la ética personal. La rectitud de una acción se determina mediante la conciencia personal. En este no me detendré para leerles los factores, porque esta considero que se explica a sí misma. Es lo que uno considera que está bien y cuál es la preocupación, cuáles son esos criterios, cuáles van a ser esas cuestiones que delimiten que nosotros pensemos que algo esté bien o que algo esté mal. Así entonces, estas son las maneras, o son las 4 maneras que el autor nos expone de estándares éticos. Así, una vez que hemos visto los estándares, como les expliqué en un principio, el enfoque va a ser cuáles son esas aptitudes o cualidades del facilitador que se consideran éticos. Aquí quiero hacer mucho hincapié en que vamos a utilizar la ley. Vamos a utilizar la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. Vamos a utilizar los principios y las obligaciones que establece esa ley para los facilitadores. ¿Por qué? Porque cumple con la ética del deber, ya que es una cuestión que está regulada en acciones o es reconocido por autores que es lo éticamente correcto. Cumple con la del contrato social, ya que es una ley la que lo determina, salió del poder público, todo el pueblo estuvo de acuerdo en que se hicieran ley esas aptitudes. Y por último, cumple con la ética de resultado, ya que la aplicación de estos principios están pensados o están encaminados en que sean de mayor beneficio para las partes que estén en la mediación, sea multipartes, sea de 2 partes, son beneficiosas para ellos. Ahora veamos los principios como estándares éticos. En este curso ya pudimos ver o hemos hablado de los principios de la mediación, y esto los establece el artículo 4, que dice: principios de los mecanismos alternativos. ¿Son principios rectores de los mecanismos alternativos? ¿Cuáles son esos estándares éticos que como principios los determina la norma en materia penal para los mecanismos alternativos? Bueno, la primera de ellas es la voluntariedad. ¿Qué quiere decir con la voluntariedad? Que la participación de los intervinientes deberá ser por propia decisión, libre de toda coacción y no por obligación. ¿Cuál es aquí la expectativa ética que tenemos? Respetar esa voluntariedad. Es un principio. Nuestro proceso únicamente funciona si las partes están de acuerdo. Entonces, un estándar ético que se espera de nosotros dentro de una sesión de mediación es respetar la voluntariedad de los intervinientes. El segundo principio es el de información.
Deberá informarse a los intervinientes de manera clara y completa sobre los mecanismos alternativos, sus consecuencias y alcance. Aquí, al igual que el anterior, ¿cuál es el estándar ético o cuál es la expectativa ética que la ley espera de nosotros como facilitadores en materia penal? Que debemos informar a las partes de sus derechos, debemos de informar de manera clara y completa los alcances que va a tener el acuerdo a lo que puedan llegar en esta sesión de mediación, darles un trato igualitario y bueno, esto es siempre brindarles la información. El tercer principio, la confidencialidad. Aquí, ¿qué nos refiere? Aquí ya está explicado de manera concreta a qué se refiere la ley con la confidencialidad. Lo éticamente correcto cuando hablamos de confidencialidad es guardarla. ¿Cuándo podemos evitar ese estándar ético? La propia ley nos lo dice. Si vemos que está en riesgo la integridad de una persona, si vemos que está a punto de cometerse un ilícito, entonces ahí debemos de romper únicamente este principio ético. ¿Por qué? Porque lo éticamente correcto, con base en la propia ley, es avisar a las autoridades para el caso que veamos eso. Como cuarto punto, flexibilidad y simplicidad. Aquí también encontramos otro deber ético. Nosotros no debemos de ser rígidos. Nosotros debemos de estar abiertos a las situaciones del proceso. Recuerden que esa es una de las principales diferencias que tenemos con el proceso judicial, que aquí sí es flexible. Y no solamente el proceso es flexible, nosotros somos flexibles y buscamos que en esa flexibilidad también nosotros seamos flexibles con nosotros mismos. Debemos de intentar que esto sea más simple. Recuerden, aquí tenemos que ayudar a las personas independientemente de sus estudios, de sus grados académicos, de sus condecoraciones, de sus conocimientos. Debe de ser simple, las personas deben de entender. Ese es un estándar ético que podríamos cumplir y que si se fijan en los estándares éticos antes vistos, cumple con los 4. Bueno, ya hablando aquí de manera personal, el cuarto, hay que ser flexibles y hay que ser simples. Como quinto punto, la imparcialidad. Su propio nombre lo dice, de la explicación que tiene el principio lo dice. ¿Cuál es la expectativa ética de nosotros dentro de una sesión de mediación? Ser imparciales. No estar en favor de uno o de otro, o que no se trate de una situación que nuestro ánimo afecte para estar en favor de una persona o de otra. El sexto punto es la equidad. Debemos de tratar en las mismas condiciones a las partes. Debemos de buscar que las partes equilibren su poder. Esa es nuestra expectativa ética dentro de una sesión de mediación. Y por último, con base en los principios, la honestidad. Aquí hay una cuestión que me resulta muy interesante. ¿Por qué? La ley establece, y si se fijan, cumple con la ética del contrato, la ética del contrato social. ¿Por qué? Porque una ley establece que debemos de ser honestos. La ética del deber es donde tienes dudas, donde se tiene dudas, y que de hecho al final les voy a mostrar el problema ético de decir la verdad o no dentro de una sesión de mediación, ya que me pareció muy interesante. Y con el de resultado también es donde tiene problemas. ¿Por qué? Porque a veces puede tener un mejor resultado el mentir, o no puede tener un mejor resultado el mentir. Entonces esta es una cuestión un tanto ambigua, y más que sí, el contrato social establece que debemos de ser honestos, la ética del contrato social. Sin embargo, también la ética del contrato social, la propia ley, no pena el hecho de que una persona mienta. Ahí está lo interesante. Y más que nada, recuerden, este es un proceso flexible, así que sí, ya nos estamos metiendo en dilemas éticos, y esto era el punto. La ley nos establece y la ley nos invita como deber ético a ser honestos, decir la verdad, mostrar nuestras genuinas reacciones ante las consideraciones de las personas y buscar que las personas digan la verdad entre sí, e intentar evitar y afrontar cuando una persona intenta mentir en una sesión de mediación.
Así acabamos de ver los principios con relación a la ética en el ejercicio de la persona facilitadora. Ahora, no solamente los principios tienen deberes éticos que acorde a los estándares éticos son correctos, también hay un apartado de obligaciones. Este apartado de obligaciones, ¿dónde está? Está en el artículo 51 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. Artículo 51, obligaciones de los facilitadores. Son obligaciones de los facilitadores. Así, comenzamos con la primera fracción. ¿En qué consiste? Cumplir con la certificación en los términos de las disposiciones aplicables en esta ley. Aquí tenemos un deber que deviene totalmente del pacto social, de la ley. La ley nos establece que para prestar el servicio de mediación en materia penal se necesita estar certificado, ya que de lo contrario, pues todos los acuerdos que lleguemos a realizar no podrán tener ningún efecto, no podrán tener los efectos liberatorios de la persona o de dejar sin motivo de ser la denuncia de la que se trata. Entonces es muy importante, y aquí se cumpliría el estándar ético del pacto social, el estándar ético del deber, el estándar ético del resultado, ya que es beneficioso el hecho de que puedas tener más resultados con la aprobación de tu acuerdo mientras estés certificado. La segunda obligación es conducirse con respeto a los derechos humanos. Sobre esta obligación, creo que de su propia esencia se defiende. Debemos anotar y tener presente que los derechos humanos son los requisitos mínimos, los beneficios mínimos a los que tiene derecho toda persona humana. Así, nuestro deber ético es respetarlos en todo momento. La vida, la salud, el libre desarrollo de la personalidad. Y si bien su estudio está más enfocado hacia los abogados, la extensión de los derechos humanos, independientemente de tu disciplina por la cual estudies la mediación, hay que echarle una ojeada a los derechos humanos. Y un deber ético sobre el que sí se tiene bastante realce, más a partir del 2011, en la actualidad. Y sobre todo, pónganle mucha atención al maestro Santiago cuando les hable de la mediación y los derechos humanos. Ahí él les realzará mejor que su servidor la importancia de ellos. Entonces, pasemos al tercero. Actuar con prontitud, profesionalismo, eficacia y transparencia en congruencia con los principios que rigen esta ley. ¿Se fijan, como les dije, que están prácticamente interconectados lo que se espera de un facilitador, el deber ético de un facilitador? Sí, así se tiene y hay que cumplirlo, hay que conducirse con prontitud, hay que ser profesionales, hay que ser eficaces. Eso es la expectativa ética que la ley tiene sobre nosotros cuando somos facilitadores. La cuarta fracción de las obligaciones, vigilar que en los mecanismos alternativos no se afecten derechos de terceros, intereses de menores, incapaces, disposiciones de orden público o de interés social. Al igual que las anteriores, este es un deber que emana de la ley, es nuestra expectativa ética para el ejercicio de la mediación, que nosotros podamos evitar que se afecten derechos de terceros, intereses de menores, que vaya en contra de la ley nuestro acuerdo. Tenemos que cuidar todas estas cuestiones. De hecho, hasta nos vamos a dar cuenta al momento de elaboración del acuerdo que este debe de cumplir con requisitos legales, de lo contrario no podemos hacer nada. Muchos de estos deberes éticos conllevan que si hacemos el acto no cumpliendo con el deber ético, este no puede tener su resultado. Entonces siempre, casi todas, bajo el estándar de resultado y bajo el estándar del contrato social, cumplen con una ética positiva. De ahí nos vamos a la quinta fracción, abstenerse de fungir como testigo, representante jurídico o abogado en los asuntos relacionados con los mecanismos alternativos en que participe. Este va muy de la mano con la confidencialidad que les expliqué como principio, ya que pues establece que todo lo que platiquemos en esa sesión, cuál es nuestro deber ético, no divulgarlo,
mantenerlo en secreto para ellos, y recuerden, con su excepción de que se esté poniendo en peligro la integridad de una persona. Ahí sí no hay nada de confidencialidad, ahí no hay deber ético, debemos de hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda. La sexta obligación es excusarse de intervenir en asuntos donde se ve afectada su imparcialidad. Va de la mano en esta cuenta, y así se van a hallar ya casi todas. Impactan los principios dentro de las obligaciones, y las obligaciones y los principios impactan en nuestros deberes éticos, en los estándares éticos que debemos de aplicar, y en este caso la imparcialidad. No podemos nosotros prestar un servicio de negociación, un servicio de mediación, un servicio de conciliación si es que nosotros estamos a favor de alguna parte. El séptimo es solicitar a los intervinientes la información necesaria para el cumplimiento eficaz de la función encomendada. Este va de la mano con el deber ético del profesionalismo, de la eficacia, de la prontitud. Nosotros no solamente estamos comprometidos éticamente a prestar un servicio de calidad, sino de que ese servicio de calidad cumpla con objetivos. Aquí es donde realzo lo que les expliqué de la narración, que espero que hayan tenido oportunidad de ver el video. Tenemos que conseguir esos objetivos. Nuestro deber ético es ir a conseguir esos objetivos. Hay información que nosotros sabemos mediante estudios que es buena que la tengamos, y que eso ayuda a que las partes puedan llegar a un acuerdo, a tener una mejor exploración. Tenemos el deber ético de verificar esa información. La octava, cerciorarse de que los intervinientes comprenden el alcance del acuerdo, así como los derechos y obligaciones que de este deriven. Esta obligación va muy de la mano con el principio de la información. Nosotros tenemos el deber ético, jurídico, como obligación, como principio, de hacer que las partes entiendan las consecuencias de sus actos. Nosotros hacerles saber, bueno, no las consecuencias de sus actos así general, sino las consecuencias que tienen sus actos con nuestra intervención como facilitador. Saber que ellos llegan a un acuerdo, cuáles son los efectos de este acuerdo, para qué sirve este acuerdo, y que esto lo sepan en todo momento, para que una vez que lleguen y elaboren un acuerdo, que esperemos que ese sea el resultado, y si no, no importa, porque no hay que llegar, no es de resultado la facilitación es un método, es un proceso. Así ellos tomen la decisión que sea más adecuada para ellos. Seamos imparciales, seamos neutrales, y si se fijan hay un entrelazamiento de principios y deberes que se traducen en deberes éticos. Ahora, el que sigue es el noveno, verificar que los intervinientes participen de manera libre y voluntaria. Este va de la mano con el de voluntariedad. No me mantendré más aquí para explicar esta cuestión. En el décimo es mantener el buen desarrollo de los mecanismos y solicitar respeto de los intervinientes durante el desarrollo de los mismos. Nosotros tenemos un deber ético de que las partes se traten de buena manera, que sea un trato equitativo, que no se falten al respeto. Y bueno, ¿esto por qué? Porque a su vez se va a traducir en una mejor facilitación. Y si se fijan, espero que ya en cada ejercicio, sin necesidad de que yo lo haga, estén haciendo con estándar del resultado. Si se cumple, se hace una mejor facilitación. Estándar de deber, si es un deber porque la ley me lo impone, porque la doctrina me lo impone. Y por último, ¿es un deber del contrato social? Claro que sí, la ley habla de él. O sea, que se fijen que si cumple los estándares éticos, es una conducta exigible éticamente. Recuerden, éticamente no es lo mismo que tenga una consecuencia jurídica. Ahora nos vamos a la 11ª obligación: asegurarse de que los acuerdos a los que lleguen los intervinientes sean apegados a la legalidad. Esto va muy de la mano con el respeto a los derechos humanos, intentar evitar afectar terceros, a niños, y por ello es un deber ético. Y ahí yo les pregunto, recuerden, ¿cumple con nuestros estándares éticos los que vimos? El cuarto, recuerden, nunca lo abordo, que es el personal, porque ese cada uno define lo que es ético o lo que no es ético con base en ese estándar. Nos vamos a la 12ª obligación: abstenerse de coaccionar a los intervinientes para acudir, permanecer o retirarse del mecanismo alternativo.
Este va muy de la mano con el principio de la voluntariedad y por ende es un deber ético exigible el que nosotros no estemos coaccionando a las partes. El 13º, mantener la confidencialidad de la información a la que tengan acceso en el ejercicio de sus funciones. Es lo mismo que el principio de confidencialidad y una obligación que vimos hace unos momentos. El 14, no ejercer la abogacía por sí o por interpósita persona, salvo en causa propia y de seres cercanos, cónyuge, hermanos, convivientes, personas de confianza, muy estrecha amistad. Este es un deber ético que tal vez algunos podrían cuestionar. Lo que sí es indudable es que el deber ético es no participar como abogado en las encomiendas en las que uno patrocine como facilitador. De lo otro, sí existe este deber, recuerden, es un deber ético con base en el del contrato social, con base en el de resultado, dependería de esa situación, sería muy subjetiva, y de deber, pues hay para ambos lados. En este caso, pues aquí hay que tener mucha, pues ahora sí que quien lo va a definir es el estándar personal. Cada uno de ustedes definirá con base en su ética esta cuestión, y esto no dejando de lado que bajo el estándar ético del contrato social es totalmente exigible éticamente. Que sigue sería el último, los demás que señale la ley y las disposiciones del reglamento en la materia. ¿Esto qué quiere decir? Que las demás obligaciones que existan en la ley y las que emanen, por ejemplo, de los principios, que son prácticamente las mismas que las obligaciones, y esto es lo que quiero que empiecen a darse cuenta. Recuerden este enfoque. El enfoque es como los requisitos mínimos que nos exige la ley para que nosotros seamos facilitadores éticos. Cuando menos legalmente, cuando menos únicamente bajo el estándar del contrato social, que es el acuerdo, que es la ley. Bajo ese estándar ético nosotros estaremos actuando de manera ética si nos acuñamos a lo que dice la ley. Así pasamos a cualidades del mediador. ¿Qué vamos a ver en este apartado de cualidades del mediador? Va a ser muy parecido al ejercicio que acabamos de hacer con la ley. ¿Por qué? Porque yo les quiero demostrar que la ley, si se fijan, tiene los principios y las obligaciones que nos impone deberes éticos. La doctrina, a su vez, tiene cualidades que identifica del facilitador, que nos imponen también deberes éticos. Porque es un acuerdo, son doctrinariamente aceptadas, de resultado, todas tienen un bagaje por el cual se considera que de hacerlas, de tener esas cualidades, vamos a tener un mejor resultado en una facilitación. Y voy a utilizar las cualidades del mediador que expone Pacheco Pulido en su libro Mediación, Cultura de la Paz. El primero, flexible, tener disposición para el cambio. Muy parecida a la del principio, solo quiero que se empiecen a dar cuenta que muchas veces, y recuerden que es una fuente del derecho, o les explico para los que no son abogados, la doctrina, y normalmente la doctrina es de donde nacen las leyes. El segundo, tolerante, tener disposición para otros puntos de vista. Un deber ético o lo correcto en el actuar del facilitador es ser tolerante. Estar abierto, va de la mano con la flexibilidad, no tienes que juzgar a las personas, tienes que esperar a que te expliquen las cuestiones, a que te hablen de sus necesidades, a que te hablen de sus sensaciones, y esto va a ayudar a tu sesión de mediación. El tercero, responsable, comprometido con su rol y función. Un facilitador que no conoce sus principios, sus obligaciones, sus cualidades, sus deberes éticos, fuera de ética. Aquí es otro deber ético que conlleva, con base en los estándares, ustedes júzguenlo. El cuarto es que sea empático, debe de identificar los intereses de las partes. Me remito a lo que vimos en la plenaria de narración sobre la empatía. Creativo, para tratar de llevar al convenio de las partes. Debemos de abrir un deber ético, es que podamos ser lo más espontáneos, lo más creativos al momento de generación de opciones, ya que eso va a ser de gran ayuda para los participantes que están en necesidad ávida de un acuerdo. Entonces nosotros podemos entrar ahí.
Asertivo, transmitir el lenguaje claro y positivo con la capacidad de percibir el contenido de toda expresión oral. Bueno, aquí creo que se fue un poquito lejos, nos impone un deber ético bastante grande que no todas las veces podemos darlo, y por eso mismo es un deber ético, porque tal vez lo mejor, no tal vez, lo mejor que podremos hacer es ser eso, asertivos al grado de poder comprender la expresión que nos están dando las partes, la expresión que nos están explicando las partes, sus sensaciones, sus pensamientos. Sería ahora sí que lo éticamente correcto. Así. Y por último, neutralidad e imparcialidad. Sobre esto no me detendré, ya que es muy parecido. La imparcialidad, no tener ningún favoritismo en contra de los dos. Y la neutralidad, que durante el proceso nosotros no nos pongamos del lado de uno o del otro. No hay mayor, y creo que es evidente el por qué es un deber ético. Así, ahora nos vamos un poquito más rápido. Y bueno, esos son los principios, las obligaciones, las cualidades que se pueden traducir en deberes éticos. Y ahora vimos algunos deberes éticos que tienen. La siguiente parte es ver limitantes. Limitantes para la ética. Cuando la ética no logra llegar al facilitador, no logra normar su actuar en la sesión de mediación, y es parte y es importante conocerlos, ya que esto es lo que va a definir cuando nosotros estemos actuando lo correcto, lo incorrecto, y también quitarnos ese peso de encima que siempre tenemos que hacer lo correcto. Siguen habiendo dilemas éticos sin resolver, y aquí les recomiendo, utilicen el último estándar ético, el personal. Ustedes definan lo que está bien y lo que está mal, siempre con miras a ello, a que sea bueno. Entonces vamos a ver los límites éticos. Y estos límites éticos, ¿quiénes nos los exponen? Francisco Gorgón y Jorge Pesqueira en su libro La ciencia de la mediación. El primero de ellos es el modo y forma en que intersubjetivamente nos relacionamos con los valores durante el diálogo generador de las coincidencias y el entendimiento de las divergencias. ¿Qué quiere decir esto? Lo dicen bastante rimbombante. Es la perspectiva que nosotros tenemos. Un estándar ético es el último, es el personal. La manera en que nosotros intervengamos con las personas, eso va a definir nuestro límite a la ética, ya que la ética, que en ese estándar ético personal, ronda más en la moral. Ahí hay uno de los límites de la ética. El otro límite de la ética en los valores que el mediador se ha dado durante su formación. Espero que con este video, con esta clase, ustedes ya les sea exigible ese estándar ético, ese deber ético de cumplir cuando menos con sus obligaciones y con los principios. Y una que otra cualidad, los invito, son muy fácil. Este es otro límite. A una persona no se le puede exigir algo que desconoce, entonces ahí es donde dice el límite ético y dice, bueno, no puedo definir que está bien o esté mal. El tercero, el marco legal regulador de los servicios públicos y privados de la mediación. Aquí hablamos, son los que les presenté. Esos son nuestros deberes éticos legales y esos son nuestros límites. ¿Qué pasa si nosotros rompemos el principio de confidencialidad? Hay consecuencias legales, hay posibles consecuencias legales en contra de nosotros, responsabilidades civiles, daños y perjuicios. Tenemos que tener mucho cuidado. Aquí hay otro límite. Aquí no nos importa si lo conoces o no, tu estándar ético personal, este es un límite de la ética. Quien define si está bien o está mal es la ley. Otro límite ético en la actuación mediacional transparente. Aquí nos vamos entre otro dilema ético. Si lo ético es decir la verdad o no cuando las partes están interviniendo. Este es otro límite de la ética. De aquí no hay para dónde decir que está bien o que está mal. Y por último, ¿cuál es el último límite? Y en mi opinión, el que podrían englobarlos todos, los derechos humanos. Estos son cuestiones no negociables, que de hecho son irrenunciables.
tus derechos humanos, tu vida, la salud, tu vivienda, el agua. Bueno, también yo sé que parten de principios muy utópicos. Y por eso mismo, eso es un límite ético. Si tú actúas en contra de ello, se te puede recriminar. ¿Por qué? Porque un límite ético son los derechos humanos. Es igual, es un límite ético por ley. Entonces, llegamos al último ejercicio. Un problema ético. ¿Es ético mentir al negociar? El primer estándar ético que vimos, que nos dice, el primer estándar nos dice, con base en el resultado, que puede ser bueno mentir. Entonces, lo podemos hacer. Es ético. La ética del deber nos exige. Puede que sí, puede que no. ¿Quién pinta el límite? El estándar del pacto social lo define como bueno o como malo. Yo podría decir que lo define como bueno porque no pena bajo ninguna circunstancia el hecho de mentir, únicamente invita a las partes a ser honestas. Si consideran lo contrario, se puede considerar lo contrario, y por eso en el cuarto ya cada uno decidirá con base en su estándar personal si está bien o está mal. Y aquí únicamente quería culminar con este recuadro que se me hizo muy enriquecedor, que viene del primer libro que les di de David, de Roy y de Bruce. En este caso, cuando ustedes lleguen a tener un problema ético, van a tener bastantes, les recomiendo hacer este ejercicio. Comprender todos los estándares morales. Ya vimos estándares éticos, cuando los aplicamos en nosotros pasan a ser estándares morales. Vean ustedes a cuál se adecua. Reconozcan todos los impactos morales. Beneficio para algunos, puede que mentir sí beneficie a algunos. Daños para los demás, sí puede producir daños. Derechos ejercidos, podría afectar derechos que tengan las partes. Y derechos denegados, también podría negar derechos, ya que tiene derecho a que sean honestos, a que sea equitativo. Entonces, si el facilitador cruza esa línea de mentir, sí, bueno, estamos en el dilema moral, ¿no? Ya vimos eso. Creo que todos pueden darse cuenta que yo me estoy encaminando a que no es ético. Luego, definir el problema moral completo. Y aquí es donde entra el campo, porque tenemos que estudiar cada caso de manera particular. Si yo miento a una persona diciéndole que le tiene que pagar tal cuestión, que lo tiene que volver a contratar, producto de una sesión de mediación penal, yo no estaré actuando éticamente, porque yo sé que no se puede. Pero ¿qué pasa si me dice que está en riesgo una persona? Yo me siento en riesgo y tengo que avisar a la autoridad, y para eso miento que tengo que ir al baño. ¿Se fijan? Ahí hay un marco. Recuerden, la ética únicamente son los estándares para definir qué está bien y qué está mal, y la elaboración de esos estándares, más no la definición que está bien o que está mal. Eso le corresponde a la moral y es de cada uno. Luego que hemos definido extensivamente el problema, hay que determinar los resultados económicos, considerar los requerimientos legales, evaluar los deberes éticos, hay que ver si es ético mentir o no, y por último, proponer una solución moral convincente. Y aquí es donde su servidor les dice que no es ético mentir en una sesión de mediación con base en mi moral y mi estándar personal. Espero que les haya gustado esta presentación. Recuerden, la idea que quiero que se lleven es cuáles son las expectativas éticas que tiene la ley, que tiene la doctrina sobre nosotros como facilitadores, cuáles son los límites que existen de esta, y por último, que ustedes pues ahora sí que puedan definir de mejor manera sus problemas éticos, puedan definir su moral, y es un gusto que tengo de verlos. Este video quedó un poquito más larguito que el pasado era muy sencillo, este sí tiene muchísimas más explicaciones. Recuerden hacer su tarea, es un cuestionario donde quiero que ustedes se explayen en lo que entienden por los deberes de los facilitadores, y pues espero con ansia sus calificaciones. Qué gusto verlos, les mando un abrazo enorme, cuídense mucho.